Shalom Javerim, bienvenidos a nuestra clase semanal de Mishneh Torah en www.cultursefarad.com. Hoy comenzando con el octavo capítulo de Hilchot Tefila. Y yo creo que estas vacaciones que nos tomamos verdaderamente fueron muy bien puestas, al menos para nuestra clase de Rambam, porque este octavo capítulo de Hilchot Tefila es verdaderamente una bisagra, es un sitio ya donde comenzamos a hablar de un tema completamente nuevo. En los primeros 7 capítulos de Hilchot Tefila estuvimos hablando de las responsabilidades individuales de cada persona, hombre y mujer, ¿cierto?, de hacer la tefila. Entonces estuvimos hablando de cuestiones de lugar, de tiempo, de disponibilidad, de cuáles son las condiciones de higiene mínimas, de cuántas tefilot se hacen, de qué se incluye en cada tefila, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de este octavo capítulo hasta si no estoy mal, el 14º capítulo o el 13º capítulo de estas halajot, vamos a estar tratando el tema de la tefila betzibur, es decir, de las reglas y las leyes de la tefila cuando ésta se hace de manera colectiva. Y antes de comenzar a explicar estas leyes, me permito hacer una pequeña introducción, porque es algo donde verdaderamente hay una falta de claridad. La responsabilidad de rezar en el judaísmo le pertenece a cada individuo. La mitzvah de rezar, de cumplir la mitzvah de Abatem et Hashem, de servir a Hashem, qué tipo de servicio es el que Hashem requiere, el servicio del corazón. Esta es una responsabilidad individual. Ahora, desde tiempos inmemoriales, el judaísmo en su parte litúrgica, en su parte ritual, en su parte de oración y de adoración, ha tenido siempre un elemento colectivo. Hablando incluso en la época donde existía un Bet Hamikdash, ¿cierto? Donde existía un santuario, donde existía un templo, el interés, la tendencia que se manifiesta una y otra vez en el texto de la Torá es que es preferible que todo el mundo ofrezca sus oraciones en un mismo lugar, que la gente se reúna para rezar y no que cada cual haga lo que se le venga en gana en su territorio. Ok, esto en la época toraítica, y a través de la historia, no ya tanto de una manera halágica, pero más bien de una casa sociológica, el requerimiento de que la oración, a pesar de que la responsabilidad es individual, se cumple de una manera más exaltada o mejor en comunidad, es lo que ha preservado al judaísmo. Y eso es algo que muchos Javerim, cuando me escriben de muchos lados de América Latina, incluso de Europa, diciéndome: Rab, ayúdeme a convertirme. Y resulta que esta persona pues vive aislada en un pueblo en los Andes o vive en la selva, y con todo el dolor del alma me toca decirles, o sea, yo puedo aprender Torah, pero es para mí imposible convertir a una persona donde no haya una comunidad judía, o donde no haya gente que tenga interés de crear una comunidad judía. ¿Ok? Entonces, es bien importante. ¿Por qué? No solo por estos hechos, no solo porque rezar en comunidad es necesario. Hay ciertas cosas que solo se pueden hacer en comunidad, como por ejemplo leer la Torah. De todo esto vamos a hablar ya en estos capítulos subsiguientes del Mishneh Torah, sino también, y yo creo que esto fue particularmente claro para los Javerim que pudieron acompañarnos el fin de semana pasado
en Santa Marta, y es que al yo celebrar las cosas al yo celebrar el judaísmo en comunidad, incluso las cosas difíciles, como un ayuno de Tisha B'Av, que en ese calor samario es algo tremendamente difícil de llevar, es justamente el apoyo, la presencia de otras personas la que nos ayuda a sobrellevar lo bueno y lo malo. ¿Ok? Entonces, el aspecto comunitario no es solo necesario a un nivel ritual, como ya vamos a ver en esta Salahot, sino también una cuestión de el judaísmo en su dificultad solo puede ser llevado en conjunto. Ok, ya con esta introducción, entonces entremos en materia a la primera alajá del 8º capítulo. Tefilat Hatzibur, la tefilá de la congregación, del público, Nishmat Tamid, siempre es escuchada. Ve'afilu hayu bahen hata'im, incluso si hay en ella, si hay en esta congregación personas transgresoras. Ein hakadosh baruchu mo'es tefilatan shel rabim. Dios no deja de poner atención a, o no desprecia la tefilá de los muchos. ¿Ok? Lefijaj, por lo tanto, tzarich adam leshatef atzmo im hatzibur. Es necesario que una persona se agregue a sí mismo a una congregación o a la congregación. Velo yitpalel yehidi, y no rece solo. Kol zeman sheyachol lehitpalel betzibur, siempre que pueda hacerlo en conjunto. Ulolam yashkim adam veyariv lebeit hakneset, y siempre una persona debe, ojo, aquí dice Adam, un ser humano, aquí no dice Geber, ¿cierto? No dice un varón, dice un ser humano. Debe levantarse y trasnochar para ir a la sinagoga. She'ein tefilato shel Adam nishmat bechol et ela bebeit hakneset. Porque la tefilá de una persona solo es escuchada en la sinagoga, es decir, de manera colectiva. Ahora, ojo, eso no significa que una persona que no pueda tener una sinagoga, eso no significa que sus oraciones no sean escuchadas o que su responsabilidad de rezar quede invalidada. Pero si hay un grupo de judíos que se está reuniendo para rezar, es muy importante participar en él. Todo aquel que hay una sinagoga en su ciudad, y no entra a ella para rezar, nikra shachen ra, es llamado un mal vecino. Y miren, Haverim, la increíble lección de consistencia que nos dio nuestro amigo el rabino Moshe este pasado fin de semana. ¿Cierto? Nuestra comunidad de Santa Marta es una comunidad masortí, él es un rabino ortodoxo. En nuestra comunidad no tenemos mejitzá, en nuestra comunidad contamos a las mujeres en el minyan. Muchas mujeres, esperemos cada día más, se ponen talit, se ponen kippah, suben a la Torah. Esto es algo ciertamente a lo cual él no está acostumbrado. Y no obstante, vino para los servicios de Tisha B'Av. ¿Por qué? Porque era la única sinagoga de la ciudad. Entonces miren esta lección muy importante que nos enseñó ahí el rabino Moshe de amplitud, de pluralismo y de observancia de la halajá. ¿Ok? Halajá 2. Un mitzvah la rutz le beit hakneset, es una mitzvah dirigirse rápidamente a la sinagoga. Sheneemar, pues está dicho en el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 3, Veneda'a venirdefa ledat et Hashem. Y te acelerarás, te irás rápido para conocer a Hashem.
Cuando una persona sale de la sinagoga, al ifsoap siagasa, una persona no debe dar grandes pasos, ela y el me'at, sino que una persona debe salir lentamente de la sinagoga. Ukshei lebeit hakneset ikanes shiur shnei petachim ve'achar kach yitpalel. ¿Cierto? Una persona debe entrar la medida, o sea, debe entrar bien adentro de la sinagoga, la medida de 2 puertas, de 2 portones. O sea, uno no debe rezar en la puerta de la sinagoga. Si la sinagoga está llena, pues por supuesto que yo me debo parar donde pueda, pero debo entrar bien en la sinagoga para cumplir el verso o la indicación de Proverbios que dice Lishmor mezuzot petahai, que uno debe guardar las mezuzot de las aperturas de mis aperturas, es decir, las aperturas de Dios, es decir, las aperturas de una sinagoga. Preguntas. No, ok. Oscar, de nuevo. En este contexto, siempre que se diga tefilá, siva a la amida. ¿Ok? Víctor, las alajot sobre quién debe ser un hasán, sobre quién debe liderar la congregación, vienen después. Una persona debe entrar en la sinagoga, debe pasar al menos, debe entrar bien, no quedarse en la puerta. ¿Ok? Las sinagogas tienen diferentes horas. Exacto, una mal llamada sinagoga mesiánica no es una sinagoga, es una iglesia. Nada, reza en tu casa. No, ok. Continuamos. Beta Midrash Gadol mi Beta Knesset. Una casa de estudio es más importante o tiene más estatus que una sinagoga. Vajajamim Gedolim, los grandes sabios, a pesar de vivir en un sitio, en una ciudad donde haya muchas sinagogas, ¿ok? Lo hayu mitpalelin ela bemakom shehayu oskin bo betorah. Esta gente, a pesar de que había muchas sinagogas en la ciudad, rezaban, era donde estudiaban Torah. Vehayu sheitpalel sham tefilat hatzibur. Siempre y cuando se reúnan ahí un minyan, haya suficiente para tener la tefila Sibur. Ok, aquí ¿qué se define como Beit Midrash? Beit Midrash es una yeshiva, no es simplemente, o sea, la sala de mi casa donde yo estudio la parashá, eso no es un Beit Midrash. Un Beit Midrash es un sitio donde se reúne gran cantidad de personas a estudiar Torah de manera regular. Ok, y lo que nos está diciendo aquí es que está permitido rezar en un Beit Midrash, ¿cierto? Nos está permitido rezar en un Beit Midrash. En la sinagoga, por supuesto, también
se puede estudiar, pero recordemos que el estudio en el judaísmo no es una actividad silenciosa, no es que yo me siento con mi Tanaj y leo mentalmente. El estudio en el judaísmo es en hebruta, es en parejas, entonces se grita y hay intercambio. Entonces, por eso no es a veces adecuado estudiar en una sinagoga, porque si hay otra gente rezando, especialmente en una sinagoga bien ocupada, donde haya varios minyanim, ¿cierto? Donde hay un minyan temprano y un minyan de las 8, si yo me siento a estudiar Talmud con alguien, voy a acabar gritando y voy a acabar distrayendo a la gente. Entonces, es preferible tener un espacio determinado para esto, y esto es el Beit Midrash. Por eso es preferible, Javerim, que nosotros hagamos Batei Midrash que utilicemos como sinagogas. Ok, y ahí lo que cuenta, es ¿dónde se funda? Esto es Torah oral. Luz Marina, la gran mayoría del judaísmo tú no le vas a encontrar cita directa en la Torah. Eso es caraísmo. Ok, ahora en cuanto a tu pregunta sobre Talit y Tefilín, ya llegaremos a ello cuando se estudien las alajot de Talit y Tefilín. Mi respuesta personal, basada en la opinión del Rambam, es que si una mujer se quiere poner talit y tefilín, no hay ningún impedimento para ello. Y eso no vas a encontrar apoyo en la Torah, sino que vas a encontrar apoyo de él en la Torah oral, en el Talmud, en la Mishnah. Apoyo histórico, depende de qué quieras decir tú como historia. El Talmud dice que la esposa del rey David se ponía tefilín. Eso es histórico entre comillas, pero irrelevante si se ha hecho o no se ha hecho a través de toda la historia, que se ha hecho, se ha dicho de paso, lo importante es que la ley lo permita. Y la ley, como ya veremos cuando estudiemos Hilhot Tefilín y Hilhot Tzitzit, lo permiten. Si la halajá no lo permitiera, yo no lo haría. Y no lo permitiría mi sinagoga. Edwin, no entiendo la pregunta. Ojo, estás hablando de la lectura de la Torá o del rezo. Ojo, aquí estamos hablando solamente del rezo. Si yo tengo si yo tengo un grupo de 8 personas que se reúnen a rezar, eso no cuenta como estudio. O sea, el propósito de esta gente no es Talmud Torah. El propósito de esta gente es rezar. La mitzvah que se está cumpliendo ahí es rezar. Ahora, si estas 8 personas llegan al punto donde se sacaría la Torah si hubiese minyan, y lo que sacan es un humash, y leen y estudian la parashá, ahí sí estamos hablando de estudio. Pero el sidur, cuando yo tomo mi sidur, lo que estoy haciendo es rezando. Eso no importa si yo estoy solo en mi cuarto o con 30,000 personas rezando minjá en el estadio de los Mets, como pasó este pasado miércoles, ¿cierto? O sea, las tefilot son las mismas. ¿Ok? Laili, patrañas cabalísticas. Punto. Eso no aparece en el Talmud, no aparece... Ok. Alajá 4. Keitzad hit filat tzibur. ¿Cómo es la tefilá pública? Y ejad mitpalel bekol ram, una persona reza en voz alta, vehakol shomein, y todos los demás escuchan. Ve'ein osin gen bepachot me'asara gedolin ubenei jorin
Veshaliach tzibur echad mehen. Y no hacemos esto con menos de 10 grandes y libres, siendo el Shaliach Tzibur, es decir, la persona que está rezando en voz alta, contado entre estos 10. Pregunta: ¿qué no dice el Rambam aquí? Befajot me asará, que sean 10 mayores de edad, Ubenei Jorín. Ok, aquí este es uno de los textos, por ejemplo, los que se apoya el movimiento Masortí para uno de los muchos textos para conceder que las mujeres cuenten el minyan. Hay comunidades que no hacen esto, pero el Rambam es una persona tremendamente cuidadosa cuando escribe, y él mismo lo dice. Entonces, ojo, el Shulchan Aruch sí especifica Gebarim. Ahí el Shulchan Aruch creo que se especifica que sean varones, pero al menos en esta etapa de la halajá no se ha especificado todavía si son varones o no. Tal vez esto es lo que el Rambam esté queriendo decir, pero al menos el Rambam no lo hace explícito. Incluso si mucha gente ya rezó, una persona que ya rezó cuenta en un minyan. Y cumplen con su obligación, mashlimin bajen asara, y con ello se completa los 10. Vehu, siempre y cuando sheihiu rov ha'asara lo hitpalelu, mientras que la mayoría de estos 10 no haya rezado todavía. Vejen einomerim kedusha, no se dice la kedusha, velo korein batorah, umebarej lefaneja barej, no se lee la Torah y se bendice antes y después de ella. Velo maftirim benaví, y no se hace la haftará de los profetas, ela basará, sino con 10 personas. No entiendo la pregunta, Marco. No, esta es una interpretación mía muy particular del Mishneh Torah. Hay gente que dice, el Rambam claramente se está refiriendo claramente a los hombres. Yo no veo esa clara referencia. Pero había cierta ambigüedad porque 300 años después el Shulchan Aruch tiene que venir a clarificarnos. ¿Ok? Alajá 8, alajá 5. Vejen lo ihie echad mevarech berajot shma. Igualmente, si no hay 10, si no hay minyan, no pueden decir una persona las berajot del Shema, de akol shomim beonin, amén, aharab, amén, el abasara. Ok, si no hay minyan, no se pueden recitar las bendiciones del Shema en voz alta para que la gente diga amén después. Desde Juanicra por esa al Shema. Esto es lo que se llama extendernos sobre el Shema o cubrir el Shema. Es que una persona recita las berajot en voz alta y la gente dice amén al final, y con eso cumplen la obligación de decir las berajot del Shema. Ahora, esto nos puede parecer un poquito raro, Javerín, pero es que nosotros vivimos en una época de alfabetismo prácticamente universal y de la imprenta, donde prácticamente gratis, yendo a koltubsefarad.com, una persona puede tener un muy excelente sidur, o pagando mucho dinero puede comprarse un Birkat Shlomo y también tener un excelente sidur. ¿Ok? En el mundo antiguo esto no era posible. En el mundo antiguo la gente no tenía sidurim. Lo que había era, si mucho, había un sidur por sinagoga, o a veces no había, simplemente el Hassán se sabía las berajot de memoria, y para que la gente pudiera cumplir sus obligaciones, tenían que ir a la sinagoga para oír al Hassán y decir amén. El Hassán era, de cierto modo, un sidur viviente, cosa que no existe, o sea, cosa que hoy en día
con el alfabetismo, con los sidurim transliterados, ya no es tanto problema. Además, recordemos que uno puede rezar también en español. Entonces, si yo tengo un sidur con traducción española, yo puedo cumplir todas mis obligaciones de manera individual. Pero esto no era el caso en el mundo antiguo. En el mundo antiguo se necesitaba esta ayuda litúrgica y por eso existían estas estrategias. De esta manera se leía el Shema. No, el sidur está ahí para leerlo. Saberse las oraciones de memoria no tiene más mérito que leerlas de un sidur. Es más, dice la leyenda, pues no la leyenda, o sea, esto me lo cuentan a mí mis maestros que estudiaron con él, que tal vez el sabio talmúdico más brillante del siglo XX, que es el rabino Shaul Lieberman, Zichrono Libraja, que una persona que se sabía toda la literatura rabínica de memoria, una persona que se sabía todo el Babli, todo el Yerushalmi de memoria, un computador viviente de Torah, todos los días rezaba con un sidur. Todos los días rezaba con un sidur. ¿Por qué? Para poder, o sea, para tener ese apoyo. Además también hay una cosa, hay un dictamen de los rabinos que dicen que las cosas que son escritas deben ser recitadas de un libro y las cosas que son orales deben recitarse de memoria. Las oraciones ciertamente son escritas y por lo tanto deben ser recitadas de un libro. Entonces no hay mayor virtud en saberse el sidur de memoria. Y de nuevo, Marco, ¿de qué hablas con nosotros? Hay muchos tipos de bendiciones. Hay muchos tipos de bendiciones. O sea, es bueno saberse, por ejemplo, el Birkat Hamazon de memoria, o la verajá después de haber ido al baño, o la verajá para esta fruta, para esta otra cosa. Pero no es un requerimiento, pues, para ser judío saberse verajot de memoria. ¿Ok? De Eino Merin Kadish, no se dice Kadish, el Abasará, sino con 10 personas. De Eina Kohanim no se imet kapeijen, el Abasará. Y los Kohanim no hacen su bendición, sobre esto hablaremos en un par de semanas, sino con 10 personas. Veja Kohanim mina minyan, siendo los Kohanim contando como parte del minyan. Es decir, si hay 8 Kohanim y 2 personas más, a pesar de que haya 8 personas ahí parados enfrente bendiciendo, hay un minyan. Shekola Saram Israel Hen Hanikraim Eda. ¿Por qué? Porque 10 de Israel, 10 personas judías, son lo que se denomina una edad. De nuevo, quiero notar que aquí no aparece una diferencia de género. Shene Emar, pues está dicho en Números, Ad matai la edad hazot. ¿Hasta cuándo para este grupo malvado? Aquí estamos hablando de los espías, de los 10 espías malos que trajeron un mal reporte sobre Eretz Israel. Ve hayu asara sheharei yatsu Yehoshua ve Caleb. ¿Ok? Porque se excluye a Caleb y Yehoshua. Javier, ojo, no es una diferencia entre sefarditas y ashkenazim. Los ashkenazim en la tierra de Israel hacen Birkat Kohanim todos los días. Los sefaradim en Nueva York no hacen Birkat Kohanim todos los días. Es una cuestión local. ¿Ok? No es una cuestión de diferencias de ashkenazim sefaradim. Bekol davar shebikdusha, toda cosa que debe ser, toda cosa que se llama las cosas hechas en santidad, en kedusha, lo hijie el abetoch edam Israel, no se debe hacer sino con una edad, con una comunidad de Israel, sheneemar, pues está dicho, benigdashti betoch bene Israel, me santificaré
dentro de los hijos de Israel. Esto es de Levítico 22:32. Vekol eilu adavarim in hitchilu bahem basara vejalehu miksatan af al pi sheinan reshain yigmeru hashar. Y todas estas cosas, si se comenzaron a hacer con un minyan, y el minyan por algún motivo se pierde, a pesar de que no es correcto, irse, desbaratar un minyan no es correcto, pueden terminarlo. ¿A qué me refiero? Entonces yo tengo un minyan, tengo 8 personas adultas en la sinagoga, judías, y por algún motivo le toca a alguien salir, le dio, se puso malo estomacalmente y tiene que salir corriendo de la sinagoga. Y nos deja solamente con 9. Y estamos comenzando a hacer la repetición de la tefila. En ese caso todavía podemos hacer la repetición de la tefila siempre y cuando hayamos comenzado con 10. Así no terminemos con 10. No, Paulino, no es que el minyan se haga en remembranza de los 10 espías. El argumento textual pasa por los 10 espías, pero los 10 espías son irrelevantes. O sea, lo que nos dan aquí es el número. ¿Qué sucede si hago tefilá sin minyan? Cumples tu mitzvah. Punto. Tengas o no minyan, te toca rezar. La tefilá no es opcional. Preferible rezar con minyan. Si no se puede rezar con minyan. Un sefer Torah puede ser contado como una persona para hacer minyan. Esa es una costumbre muy extendida en ciertas comunidades. En mi opinión, para hacer un minyan, para leer la Torah, un minyan para repetir la amidá, no se vale contar la Torah. Ahora, para decir un Kadish, tal vez. ¿Por qué? Porque el Kadish, a diferencia de la Torah o de la repetición de la tefila, es más bien un minhag y no una obligación. Para el del Sefer yo no lo haría. Hacer Barejú es unas cosas que se cuenta como de Barim Kishevik Dusha. Esto ya lo hemos estudiado, Javerim. Una persona que reza en español cumple con su mitzvah. No entiendo, Javier, ¿cómo así? ¿Cuál razón de qué? La razón es que el texto dice Benigdashti betoch bene Israel. Me santificaré dentro del pueblo de Israel. Y luego en otra parte de la Torah, esa palabra toch aparece conectada con la palabra edá. Toch, entonces aparece en el contexto de edá, de grupo. ¿Y cuál es uno de los conteos finitos que tenemos de edá? Esta edá harraá, esta mala congregación, esta mala comunidad, que son 10 personas. ¿Ok? Esa es la razón. Pero no se hace en memoria, o sea, esto no tiene ninguna simbología bíblica. El número 10 viene de edá. Edá se conecta con betoch, betoch se conecta con benigdashti betoch bene Israel. Es un argumento basado en psukim bíblicos, pero es desarrollado completamente en la Torah oral. Una persona que está sola no puede hacer los rezos que solo se pueden hacer con minyan, incluyendo el Kadish.
¿Por qué? Porque son cosas que requieren son oraciones que se les ha adherido un mayor nivel de santidad y por lo tanto solo pueden ser hechas con una comunidad, lo cual le agrega santidad a los rezos. No sé de qué estás hablando, Leonardo. Lo de los 7, hay una definición en el Talmud Yerushalmi que dice que un minyan son 7, pero la halajá no sigue el Yerushalmi, la halajá sigue el Babli. Babli mata a Yerushalmi. I'm sorry. No. Aquí viene la respuesta. Aquí viene la respuesta a la pregunta de Edwin. Las 10 personas que se encuentran para el minyan deben estar en un solo lugar. Y el Shaliach Tzibur, la persona que está rezando, debe estar con ellos. Si hay por ejemplo un patio grande con un patio chiquito al lado, si hay 9 personas en el patio grande y una persona en el patio chiquito, se combinan. ¿Ok? Digamos que tenemos una sinagoga tremendamente pequeña y tenemos gente muy gorda, donde solo caben 9 adentro y una persona por fuera de la puerta. Esas personas forman un minyan. Tisha Bektana, Beyahid Bagdolá. Si hay 9 en el pequeño, en el espacio pequeño y uno en el grande, en Mitztarfir. Entonces no se combinan. ¿Por qué? Porque el espacio grande es el que determina. Tzibur Bagdolá, Beshaliach Tzibur Baktana. ¿Qué pasa si tenemos un minyan en el patio grande y tenemos el Shaliach Tzibur, el Hassan, en el pequeño? Yotzim Yedei Jovatán. Cumplimos con la obligación. Tzibur Baktana, si el minyan está en el patio pequeño, el Shaliach Tzibur está en el grande, en Yotzim Yedei Jovatán. No, la gente no cumple su obligación al oír este Hassan. Sheharei hu muflag mehen veinoi mahem makom echad. ¿Por qué? Porque el lugar más grande determina o fija cuál es el lugar donde está ocurriendo la cosa, y dado que el Shaliach Tzibur no está en el lugar, o sea que no están juntos, no se combinan. מפני שיש לגדולה פסים מכאן ומכאן, הרי היא כמופלגת מן הקטנה. ¿Cierto? Dado que la habitación grande se diferencia de la habitación pequeña, y la pequeña no se diferencia de la grande, sino que se considera simplemente como una esquinita, como un adendo, como una subdivisión. Entonces, en respuesta a tu pregunta, Edwin, ¿se puede hacer Kaddish con 7 personas sabiendo que 3 van a llegar más tarde? No. ¿Qué no entiende lo del minyan, Leonardo? Lo cual no es muy relevante porque tú no tienes minyan. No me dices que no tienes comunidad. ¿Qué no entiendes?
Ahora, Brian, no sé si entiendo, una persona que está aprendiendo, ¿por eso te refieres a una persona que está en conversión? No hay minyan. Si hay 9 judíos y una persona en proceso de conversión, no hay minyan. Si hay 9 adultos y hay un niño, así el niño sea judío, no hay minyan. En el caso de las comunidades ortodoxas, si hay 9 varones y hay 15.234 mujeres, no hay minyan. Leonardo, yo no creo que pase nada espiritual. Es más, yo no creo en el mundo de los espíritus. Yo no soy espiritista. La halajá es la halajá. La halajá es la halajá. La halajá dictamina que hay ciertas cosas que solo es bueno hacerlas en público. ¿Por qué? Aquí hay 2 formas de explicarlo. Uno podría decir, ay, las energías de las 10 personas ascienden a Tiferet y bajan a Jod. Esa es una explicación. Esa es una explicación. Otra explicación sería que estas oraciones que no se deben hacer sin minyan son ¿qué? Son un estímulo para que la gente se reúna. Y yo lo veo con mis propios ojos. Aquí en Oklahoma City. Aquí en Oklahoma City tenemos un solo minyan diario. Es en mi sinagoga. Y la mayoría de la gente que, o sea, hay un grupo de unas 6, 7 personas que viene a minyan porque rezan todos los días y les gusta rezar en minyan. ¿Cómo completamos nosotros el minyan cuando lo completamos? Que no es todos los días, pero sí la mayoría de los días, con gente que viene a decir Kadish. Para ellos la motivación no es, voy a rezar, a cumplir mi obligación de rezar todos los días. Esta gente, en efecto, no reza, la gran mayoría no reza todos los días. Pero ¿qué es lo que los mueve a pararse a las 6:45 de la mañana, meterse en el carro y ir a la sinagoga a rezar? Es que van a ir a hacer minyan para poder decir Kadish por su papá, por su mamá, por su hermano. ¿Y eso qué crea? Crea comunidad. Entonces, independientemente de cómo yo justifique esto, de si yo quiero formar minyan porque entonces las energías fluyen mejor, o si todas estas restricciones de no poder decir Barjú, de no poder decir Kadish, de no poder repetir la tefilá, son incentivos para que las personas hagan comunidad. Para mí, esta segunda visión es muchísimo más atractiva porque yo nunca he visto energías. Y yo personalmente a veces mi sensación interna de rezo es mucho mejor cuando rezo solo en mi casa, en mi cuarto, en mi estudio, que cuando rezo con el minyan. Pero no obstante, ir al minyan es una obligación. Esto soy yo. Lo del niño sosteniendo el libro, eso es una tradición de estas, como contar el Sefer Torah. Hay mucha gente que dice no puede contar el alma del doliente. Si yo vengo a decir Kadish, entonces puedo contar al muerto. A mí en general estas cosas no me gustan. Me parece más bien supersticioso. Ciertamente contar al muerto. La Torah no es un ser humano. La Torah no forma comunidad. El niño con el libro, bueno, especialmente si es un niño de 12 años, pues ahí ahí la idea me parece menos absurda. He estado ciertamente en sinagogas donde esto se ha invocado. A mí personalmente no me mata la idea. Ojo, David, no es que el movimiento Masortí permita leer a los niños Torah. La halajá permite a los niños leer Torah.
Si tú vas, por ejemplo, a la página web de la sinagoga de mi amigo, el rabino Yehoshua Maruf, que es la sinagoga sefardita Maguen David de Maryland, es un gran rabino ortodoxo sefardí, un gran jajam, tú vas a ver que él pone videos de YouTube de su niño de 6 años leyendo la Torá. ¿Qué es lo que los niños no hacen? Los niños no dicen la verajá. No dicen la verajá, ¿ok? La única persona que puede decir la verajá es un adulto. Pero los niños pueden leer, sin problema. ¿Ok? El padre, la persona, no sé, aquí en la sinagoga, aquí en Oklahoma, tenemos niños de 9 años donde yo les enseñé a leer Torah y sube el primo, sube el papá, sube el hermano, sube el primo, sube la... No necesariamente tiene que ser el padre. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la otra pregunta, la obligación que yo tengo es de rezar de manera individual. Rezar 3 veces al día, hombres y mujeres, Shaharit, Minha, Arvit, todos los días. Rezar las 18, en efecto 19 bendiciones de la Amida. Esa es mi mitzvah. Pero hay un mérito extra que derivamos de rezar en comunidad. Es preferible rezar en comunidad a rezar solo. Pero yo cumplo la mitzvah rezando solo. Ahora, este mérito se expresa de manera concreta en que hay ciertas tefilot que no son obligatorias, que solo se pueden hacer cuando hay minyan. O sea, decir Kadish no es una mitzvah. Si yo no he dicho Kadish en mi vida, no he violado ninguna prohibición, ¿cierto? No es una mitzvah positiva decir Kadish. Pero pues el Kadish es una oración muy linda que yo solo puedo hacer con minyan. Entonces, si yo quiero avalarme a cierto tipo de bendiciones, a cierto tipo de oraciones, entonces tengo que procurar formar una comunidad donde yo pueda decir estas bendiciones. ¿Ok? Ok, alajá 8. ¿Qué pasa si hay excremento en el cuarto más grande? Recordemos que está prohibido rezar en un sitio donde haya excremento. Asur lehitpalel velikrot kriyat shema baketana. Está prohibido igualmente rezar o decir kriyat shema en la pequeña habitación, en la subdivisión. Si hay un mal olor, algo en la pequeña habitación, mutar lehitpalel velikrot kriyat shema bagedolah. Está permitido rezar y decir kriyat shema en la grande. Im lo hayasham reach ra, si no hay mal olor. ¿Por qué? Porque el cuarto más grande es más distinguido. Y no distinguido aquí en el sentido de darse caché o de que sea más elegante, sino que es un cuarto que tiene mucha más definición. ¿Ok? Para los Haverim que han visitado la sinagoga de Santa Marta, aquí tenemos un ejemplo perfecto, la cocina. La cocina en este caso sería una habitación pequeña y la sala donde está el Sefer Torah, donde está la Amida, donde nos sentamos, esa es la habitación grande. ¿Ok? Una persona que esté en la cocina puede contar en el minyan. Ahora, preferible que la gente no esté cocinando mientras uno está en el minyan, pero si por algún motivo yo me tengo que parar en la cocina, yo puedo contar en el minyan. ¿Qué pasa si todo el mundo se mete a la cocina y hay 9 personas en la cocina y una persona en el salón de afuera? En ese caso no hay minyan.
Yo sé que aquí hay varios Haverim que conocen ese espacio. Aquí al menos pues para la mitad les podemos aclarar un poco espacialmente cómo funciona el asunto. ¿Ok? Si uno va al baño y todavía puede escuchar, interesante pregunta porque hay una puerta cerrada. Te mando la respuesta después. No sé, no sé. Ahí sí me corchaste. Ok. Bueno, responder sí, pero ¿puede contar uno en el mini a una persona que está en el baño? Interesante pregunta. Eh, 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 no es la pregunta más extraña que me han preguntado en la laja. Okidoki. Un segundito, déjenme ver qué tan largo es este simán. Podemos terminarlo hoy. Es preferible no discutir palabras de Torah en el baño, pero controlar los pensamientos, Hortensia, es muy difícil. Especialmente si, por ejemplo, imagínate tú que has estado en Santa Marta, el baño queda ahí, no más. Entonces estás en el baño, vas a oír al Hassan. ¿Qué haces? Bueno, en San Miguel de Allende hay suficientes personas para que el minyan se mantenga. Aquí la pregunta más interesante es qué pasa si hay 9 personas y una persona le toca irse al baño. Aquí esto me trae una de mi sinagoga del Bronx que ya cerró desafortunadamente. Y este cuento siempre lo decía él. Sam Augenbaum, Zichrono Libraja, decía que un minyan tiene 11 personas. 10 para el minyan y un pisher. Un pisher es la persona, uno extra para que la persona pueda ir al baño. Esta era una sinagoga de personas de mucha edad que tenían que ir constantemente al baño. Entonces, un minyan en el Bronx no eran 10 personas, sino eran 11. Un minyan para Sam Augenbaum. Hasta que no hubiera 11 no decía que había minyan. Ciertamente, pues esta no es una postura halágica, pero es una postura práctica al menos. Ok. Sheliach Tzibur, no, era Sam molestando, pero pues tenía gran sabiduría su comentario. Sheliach Tzibur, una persona, un Hassan, Motzi et Harabim Yedei Jovatán, cumple la obligación de los demás. ¿Quetzad? ¿De qué modo? Besha'ash Mitpalel, cuando esa persona reza en voz alta, Vehen Shomein Veonin Amén, y cuando las personas escuchan y dicen amén después de cada verajá, Ajarkol verajá verajá, después de cada verajá, Hareigen que mitpalelin. Esa persona se les cuenta como si hubieran rezado. Dame de Barim Amorim, ¿de qué estamos hablando? Bemi Sheino Yodea Lehit Palel. En una persona que no sabe rezar. Aval Hayodea, una persona que sabe rezar, y la mayoría de las personas, no me refiero sabias, sino que saben leer, es decir, personas con un nivel de alfabetismo básico y un sidur, cabemos en esta categoría de Hayodea. No sale, no cumple su obligación, sino rezando esta persona propiamente él o ella. ¿Ok?
Bameh de Barim Amorim, ¿de qué estamos hablando? Bishar Yamim, en el resto de los días. Chutz mi Rosh Hashanah ve Yom HaKippurim shel Yovel, excepto en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, que cae en el año del jubileo. ¿Por qué? Porque en ese día las oraciones son tan tremendamente complicadas que todo el mundo de cierto modo está pendiente o está reposando sus verajot con el Hasan. Aval bishnei yamim eilu, en estos 2 días, sheliach tzibur motzi et hayodea kshem shemotzi et sheino yodea. En esos días el Hasan cumple la obligación del que sabe rezar como aquel que no sabe rezar. Mipnei shehem berajot arukot. ¿Por qué? Porque estas son berajot muy largas. De nuevo, aquí, Javerín, solo estamos hablando de la amida. Cuando yo digo rezo, la gente se imagina una vaina que empieza a las 8 de la mañana y termina a las 12 del día. No, aquí estamos hablando exclusivamente de la amida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Rosh Hashanah son berajot largas. Bueno, en Rosh Hashanah, ¿qué contienen? Contienen los 10 versículos de Malchuyot, Shofarot y Zichronot. Entonces eso son bien largas y bien difíciles. Y hasta que no hubiera Maxorim para todo el mundo, incluso las personas que sabían rezar dependían del Hasan. Y la mayoría de las personas no pueden, e incluso que las saben, no pueden concentrarse lo suficiente para hacerlas como las hace el Hasan. Por lo tanto, incluso una persona que sabe, incluso el rabino puede en estos 2 días recostarse en la tefilá de el Hasan y cumplir su obligación con él. ¿Ok? Aquí, Víctor, aquí llegamos a las cualidades que debe tener un Sheliach Tzibur, un Hasan, que habías preguntado. En Memanin Sheliach Tzibur no nombramos a alguien como Hasan en una sinagoga como Sheliach Tzibur, Ela Gadol Shebetzibur Bechochmato u Bemaasav, sino a la persona más sabia y más excelsa en actos de la congregación. Veim hayaz daken, y si es mayor de edad, si es anciano, harei ze meshubach beyoter, esto es aún mejor. Umishtadlin lihiot sheliach tzibur kolo arev veragil likrot, ¿cierto? Y es un beneficio añadido, ¿cierto? Es bueno que un Sheliach Tzibur tenga, además de esto, una buena voz y que se sepa bien las verajot. ¿Ok? Una persona que todavía no se le ha llenado la barba, es decir, una persona muy joven, a pesar de ser un gran sabio, no será Sheliach Tzibur, ¿por qué? Por el respeto de la congregación. Es decir, tener un Hasan de 14 años no es necesariamente lo más respetuoso, especialmente para los ancianos de la congregación. Aval por eso al Shema, esta persona puede decir las bendiciones del Shema, desde que llega a la pubertad después de sus 13 años. ¿Ok? Entonces una persona ya puede liderar la congregación después de los 13 años, al menos la parte del Shema, pero para decir la amidá es bueno que ya sea más mayorcito. Aunque, por ejemplo, hoy en día vemos que esto es algo que es violado de manera sistemática por la inmensa mayoría de las congregaciones en el mundo, con la ceremonia del Bar Mitzvah.
donde en efecto ponemos a una persona que acaba de llegar a la mayoría de edad a dirigir la tefilá y es un gran kabod. Ahora, porque digo que, o sea, y por esto mismo, es mi opinión que esto no constituye una violación de esta halajá, porque la razón que nos da el Rambam es que poner a un muchacho de 13 años a dirigir el rezo sería un insulto a la congregación, pero hoy en día sociológicamente hemos evolucionado que al menos en esa fecha es un gran kabod para la familia, para la congregación, tener uno de sus miembros más jóvenes liderando el rezo, y en este caso está permitido. ¿Ok? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Víctor, es más importante que el Shaliach Tzibur sea una persona proba y buena a que sepa cantar bien. ¿Ok? Esa es la halajá. Si se pueden cumplir las dos condiciones, mejor aún. Siguen, todas estas clases acaban en la página. Es más, mañana mismo tú puedes, el correo que te envié, presionas el link y ahí te va a aparecer una cosa que dice View Recording y simplemente vas a poder ver esto con todas las interacciones, con todo esto. ¿Ok? Dejen ha'ileg, que gon mi shekore le'ain alef, una persona, no puede ganar bien. Que en este caso se expresa como una persona que lee la ayin como una alef, o una alef como una ayin, una persona que tenga un defecto vocal, una persona que no pueda pronunciar bien. Vejol mi sheino yehol leotzi et haotiot ketiknan, una persona que se tremendamente, una persona que tenga problemas de enunciación, en Memanino Tosheliach Tzibur, no lo nombramos como Hassan. ¿Ok? Ve'arrab memane achad mitalmidav leitpalel lefanav betzibur. Es correcto que un rabino ponga a uno de sus estudiantes a hacer Shaliach Tzibur frente a él. Esto, por ejemplo, Javerim, es una gran diferencia entre la halajá sefaradí y la halajá ashkenazí. En la forma tradicional de pronunciar el hebreo en las comunidades ashkenazim no hay diferencia entre ayin y alef. Y no la ha habido desde hace varios siglos. Entonces, cuando esta halajá es replicada prácticamente palabra por palabra por el Shulchan Aruch, viene el Ramá, Rabbi Moshe Isserlis, que es el codificador para el mundo ashkenazí, dice, acá no nos importa esto. En las comunidades sefaradíes, entonces sí es importante al menos poder distinguir entre la alef y la ayin, o la ngayin. Hay varias formas de pronunciar la ayin. Una es una gutural bien profunda, ayin. En la tradición española portuguesa es más bien como una ñ, como una ng, ngayin, aleinu leshabeach ladon akol. Ciertamente en el mundo ashkenazí esta halajá es más bien ignorada por la forma tradicional de pronunciar el hebreo en las comunidades españolas portuguesas, que en las comunidades ashkenazís. Última halajá, hasumá por esa Shema, una persona ciega. Puede decir las bendiciones del Shema en voz alta y sacar y se vuelve y puede ser un Hassan. Avalmi shek tafal megulot, una persona que no tenga talit, una persona que no esté cubierto, afal pishu por esa Shema, a pesar de que puede hacer las bendiciones sobre el Shema,
Einon asa shaliach tzibur letfila, no puede ser shaliach tzibur, no puede ser Hassan para la amidad, ad sheyeh atuf, hasta que esté envuelto en un talit. Si ustedes se dieron cuenta, las personas, los Haverim que estuvieron conmigo en Santa Marta, es mi costumbre que la persona que es shaliach tzibur siempre tiene un talit. Adkan Perek Het. Hasta acá el 8º capítulo. Yo sé que tienen preguntas, yo sé que se quedaron preguntas que no respondí antes, entonces, bring it on. Laili, tú estuviste en la primera clase sobre Hilhot Tefilá. Ok, muy importante, Javerín, para aquellas personas que se han perdido clases, todas están en la página, pónganse al día, muy importante, para no tener que repetir. ¿Desde qué momento histórico aparece la necesidad de rezar públicamente? Exacto, desde la época de Esdra en adelante, es decir, desde la destrucción del primer templo en adelante. Es decir, que Moshe jamás de los jamases entró a una sinagoga. Ni tomó un sidur en sus manos, ni supo que era la midá, ni supo que era el shmonesra. Ese es uno de los grandes riesgos de ver todo bíblicamente. Y es, Javerín, el judaísmo no es bíblico. El judaísmo bíblico se llama caraísmo. El judaísmo histórico es rabínico y tiene cosas que son mucho más posteriores. Lo dije por ti, Ivette. Yo leo tu Facebook asiduamente. Preguntas. Yo sé que quedaron preguntas que no respondí. Quedan 10 minutos. No les doy más. El segundo templo ya es una cosa distinta. En la época del segundo templo ya la sinagoga existía. La sinagoga fue inventada en Babilonia, en la época donde no había templo, en la época intertémplica para reemplazar al templo. Y luego pues fue una gran invención que la gente se llevó de vuelta a Eretz Israel y el resto del mundo. Pero, de nuevo, ir al templo era obligatorio solo 3 veces al año. No, Leonardo, no estás ni tibio. Año 586 al año más o menos 475. Esa es la época entre templos. El segundo templo es reconstruido en el año más o menos 470, antes de la era común. 1500 estábamos todavía en Egipto. 1300 más o menos estamos saliendo de Egipto, es aproximado. ¿Es una obligación rezar en Rosh Hashanah y en Kippur con Minyan? No, no lo es. No es una obligación rezar con Minyan, jamás. Ahora, Edwin, ¿tú dónde vives? Ok, muy fácil. Afortunadamente hoy en la costa atlántica hay un sitio, hay una sinagoga abierta a todos, donde todo el mundo puede ir a rezar y ciertamente vamos a tener servicios de Rosh Hashanah y de Kippur. Entonces tú no vas a tener ese problema. Bueno, a mí, yo había visto más preguntas. Si no hay más preguntas, me voy a ver Batman.
¿Se puede empezar un servicio de viernes en la noche sin minyan? ¿Que Kabbalat Shabbat? Kabbalat Shabbat ciertamente se puede hacer sin minyan. ¿Por qué? Porque Kabbalat Shabbat no es un servicio rabínico. Ahora, los Kadishim que hay en Kabbalat Shabbat, sí no se pueden hacer sin minyan. Pero todo servicio se puede hacer sin minyan. Shaharit, Minha, Arvit. Sino que uno no hace Barhu, uno no hace el Kadish, ¿cierto? Uno debe decir los Berajot del Shema para uno mismo. No sé, el segundo, el arca, no sabemos qué pasó con ella. Hay varias teorías, hay varios midrashim, pero les pregunto, ¿los midrashim son historia? No. Entonces, es difícil apoyarse en ellos para determinar históricamente qué pasó con el arca. No, mi respuesta, Carlos, es que no sé. No sabemos qué pasó con el arca. Hay ciertamente historias y leyendas y midrashim de que fue escondido, que fue enterrado, que está esperando la llegada del Mashiach. ¿Qué tan ciertas son esas historias? No lo sé. No, yo he estado debajo de la mezquita y ahí no está el arca. ¿10 gentiles pueden recitar Kadish y es válido? Bueno, primero la pregunta, ¿desde qué momento es obligación tener el talit puesto? El talit se puede uno ponerlo desde que comienza a clarear. Esto pues varía donde esté uno. En América Latina, di tú 5:30, 5:40, bueno, Colombia, ya yo 5:45, 5:30, en el mar es más temprano que en la montaña, cuando comienza a clarear. ¿Ok? Sobre la pregunta de Hadassah, si 10 gentiles pueden reunirse a recitar el Kadish, es válido. No según la halajá, o sea, 10 gentiles pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿cierto? 10 gentiles pueden construir un templo y ofrecer sacrificios a Hashem y vestirse de Kohen Gadol, pero pues esto no los pone dentro del marco de la halajá. O sea, la halajá no gobierna sobre gentiles. Es una de las cosas lindas del judaísmo, es que nosotros no le decimos a los demás lo que tienen que hacer. Todas las demás religiones, eso sí les encanta decir qué debe hacer el mundo, ¿cierto? El universo, todo cómo se debe comportar. Pues nosotros decimos, mire, las reglas, o sea, tengan unas reglas mínimas morales, pero estas reglas son para nosotros. Estas reglas son para nosotros. En el caso particular del Kadish, ¿el Kadish qué es? El Kadish es una oración ¿de qué época? ¿Quién escribió el Kadish? No, no es cabalístico. ¿En qué idioma está el Kadish? En arameo. Exacto. ¿Eso lo hace temprano o antiguo? O sea, ¿el Kadish es una oración reciente o muy antigua?
Todos están equivocados. Arameo es una lengua muy reciente. La lengua original del pueblo judío es el hebreo. El Kadish no tiene más de 1500 años. El arameo era la lengua que hablaba la comunidad diaspórica judía en Babilonia. ¿Ok? Temprano es decir reciente. Es un término más exacto. El Kadish es una oración relativamente, o sea, por relativamente reciente me refiero a 15 siglos, y no 20 o 25, 24 o 30. ¿Ok? Originalmente no tenía nada que ver con la elevación de las almas. Eso es una costumbre mucho más posterior. ¿Qué es el Kadish? ¿Qué es el Kadish? Es un himno de santificación del nombre de Dios. Kadish, ustedes busquen, lean la traducción del Kadish, ahí no aparece la mención de los muertos, una sola vez, ni una sola vez. Ni una sola cochina vez aparece ahí que los muertos, que las almas, que... No. ¿Qué es el mensaje del Kadish? Que Dios es santificado y grande. Y Gadal vit Kadash Merrabah, sea su nombre santificado y magno para siempre. Por lo tanto, es una oración de loa que originalmente servía se volvió muy popular y fue usada en la liturgia posterior para separar partes del servicio. O sea, el Kadish es como la puntuación. El Hatzi Kadish o el Kadish Leila separa partes, servicios. El Kadish Titkabal marca el final de la tefilá. Por ejemplo, en el Rambam ustedes no... Abraham hablaba hebreo. El que hablaba una forma de arameo era Labán. Y esto lo sabemos porque cuando Jacob y Labán hacen el pacto sobre el pedazo de piedras, ¿cómo lo llama Labán? Gal Sahaduta, esas son palabras arameas. El arameo es una lengua semítica oriental, es decir, de lo que es Babilonia. El hebreo es una lengua semítica occidental, es decir, del Levante, Eretz Israel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De cuándo no sabemos? El texto en hebreo más temprano que tenemos, la inscripción en hebreo más temprano que tenemos, creo que es del siglo XI, XII antes de la era común. Es decir, más o menos contemporáneo con el éxodo de Egipto. No tenemos inscripciones hebreas más antiguas. Es más, Javerim, ¿este alfabeto qué es? Si yo le mostrara esta página a Moshe Rabbeinu ¿podría leerla? No es masorético. No, esto es lo que se llama escritura aramea cuadrada. Moshe Rabbeinu leía y escribía paleohebreo. Las letras son las mismas letras, ¿cierto? Aleph, Bet, Gimel, pero se escriben muy distinto. O sea, de cierto modo, el alfabeto griego y el alfabeto latino son el mismo alfabeto. Aleph, alfa es A, beta es B, pero tiene una grafía ligeramente distinta. Entonces, volviendo a todo esto, Moshe Rabbeinu jamás entró a una sinagoga. Si ustedes le hubieran pasado un sidur, uno de sus sidurim, ciertamente no hubiera reconocido una sola letra de ella. Aunque, bueno, si se lo leen y si se lo leen con un buen acento yemenita, tal vez hubiera entendido. Hadassah, muy importante. Ve y escuche las clases sobre el origen del Midrash.
No todo lo que dicen sobre los personajes bíblicos es historia. Ok. Lo del Kadish, a mí me gusta la interpretación de Sigem, de que en el momento más débil, de más vulnerabilidad, yo quiero decir, Dios es santo, a pesar de que estoy profundamente molesto. Ciertamente en una perspectiva más cabalista, hay gente que cree que el Kadish ayuda al alma a progresar. Eso a mí me apesta a indulgencias, qué pena. Pero pues una persona, su destino después de la muerte, en mi opinión, depende de las acciones de la persona exclusivamente y no de las misas o los kadishim que uno pueda decir por la persona después de muerta. Pero pues ciertamente esta creencia de que el Kadish ayuda al alma de los muertos a progresar es una superstición profundamente útil, que llena nuestras sinagogas y que llena los cofres de yeshivot, donde los bajurim muy diligentemente van al cótel a decir Kadishim por el alma de sus difuntos, y pues esto les deviene en bastantes donaciones. En lo personal, a mí esa versión no me atrae. De nuevo, me suena tremendamente a vender indulgencias y pues eso no me atrae en lo absoluto. ¿Para ser Hassan se necesita estar casado? No. Es preferible. El Shulchan Aruch luego va a añadir un montón de nuevas prescripciones de quienes debería ser un Hassan. Una de ellas es que la persona debe estar casado, pero no necesariamente. De acuerdo a la tradición sefaradí, los niños pueden comenzar a usar talit desde muy temprana edad. La tradición ashkenazí posterga a veces la entrega del talit hasta el matrimonio. Mi niña tiene un talit de juguete. Por ahí hasta los 6, 7 años esperaremos antes de comprar uno de verdad. Sí, es una costumbre muy extendida que antes de rezar uno debe darse de acá.
Ok, Javerim, si no es más, nos vemos Hashem el miércoles en la clase de Parashat Shavua. De nuevo, todas aquellas personas que hayan llegado aquí referidos por alguien más, no tengan miedo. Juan@colclubsefarad.com. Me escriben, me cuentan quiénes son, de dónde vienen, cuál es su interés, y con mucho gusto yo los añado directamente al servidor.